Hola, buen día. Mi nombre es Ana Valeria Trasfi, soy psicóloga, estudiante del máster en intervención en dificultades del aprendizaje en ISEP Barcelona y esta es la presentación de mi trabajo final, el cual consiste en un programa de intervención para el mejoramiento del procesamiento sensorial. Introducción. Mi trabajo de fin de máster presenta una propuesta de intervención destinada a mejorar el procesamiento sensorial en alumnos con diagnóstico TEA, trastorno del espectro autista, con el fin de potenciar y favorecer su integración sensorial. Planteamiento del problema. Existen investigaciones que han demostrado que los niños diagnosticados con un trastorno del espectro autista tienen dificultades en el procesamiento sensorial. La hiperreactividad y la hiporreactividad sensorial son características descritas como parte de los criterios que forman parte del diagnóstico TEA, de acuerdo con lo señalado por el DSM-5. Esto implica que pueden presentar dificultades significativas para modular o regular sus sensaciones, o bien en la manera de procesar los estímulos sensoriales. Mi interés por este tema surge cuando comencé mis prácticas en una escuela de educación especial y posteriormente comencé a trabajar con niños con diagnóstico TEA. Observé que en ocasiones existen patrones de conducta debidos a su hiper o hiposensibilidad, como lo son que se aíslen, que se tapen los oídos, que se quiten la ropa porque les molestan las texturas, que se asusten mucho con sonidos fuertes, que sean muy selectivos con los alimentos, entre muchas otras. Incluso esto en ocasiones puede causar reacciones agresivas o que entren en crisis. Al buscar información actualizada sobre cómo intervenir en estos casos, encontré que muchos terapeutas ocupacionales trabajan con la teoría de Jean Ayres de 1998 y al estudiarla me pareció muy interesante. Actualmente también hay psicólogos, logopedas y educadores que utilizan estas herramientas y es por eso que decidí investigarla más a fondo. La teoría de integración sensorial de Ayres de 1998 se basa en que aprender depende de la capacidad para recibir y procesar la información del cuerpo, del movimiento y del ambiente, y de cómo usar esa información para planificar y organizar el comportamiento. El cerebro tiene que tener la capacidad para recibir información sensorial, organizarla, decidir cuál es relevante y cuál no, y usar esa información para formar percepciones y organizar el comportamiento y el aprendizaje. A través de la integración sensorial, conseguimos juntar las partes para entender un todo. La teoría de integración sensorial inició a desarrollarse entre los años 60 y 70 por la doctora Jean Ayres, terapeuta ocupacional, psicóloga y neurocientífica en California, Estados Unidos. Ella observó que los niños con dificultades para integrar las sensaciones y percepciones sensoriales sufrían de una disfunción que era malentendida y malinterpretada. Su teoría se desarrolla alrededor de la siguiente idea. Cuantas más experiencias sensoriales de calidad tengo o recibo de mi entorno y de mi cuerpo, más aprendo de estos y por tanto mejor me relaciono con ambos. Pero cuantas menos experiencias o más negativas tengo o recibo, menos conozco mi cuerpo y entorno y por tanto más dificultades tengo para interrelacionarme con estos. La teoría describe la integración sensorial como un proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como la del exterior, mediante el gusto, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el movimiento, la gravedad y posición en el espacio y, bueno, que estamos recibiendo de forma continua todos estos estímulos. La integración sensorial. Al hablar de integración sensorial, nos referimos a la capacidad del individuo de registrar, interpretar,
detectar, modular información sensorial, para así reproducir respuestas adaptativas. La doctora Ayres, en 1979, definió las respuestas adaptativas como acciones apropiadas en que el individuo responde con éxito a una exigencia del medio. Entonces, el cuerpo hace uso de distintos sentidos y sistemas sensoriales para llevar los datos, la información suministrada hasta el sistema nervioso, activando los 3 diferentes niveles de sensaciones. Si esto no se da de manera idónea, eh, los niños o las personas pueden ponerse en estado de alerta. Y bien sabemos que en estado de alerta el proceso de aprendizaje va a ser muy difícil. Entonces, bueno, por eso es la importancia de entenderlas, estas diversas sensaciones que, bueno, tenemos que procesar mediante el cuerpo, que son 3 tipos. Las exteroceptivas, perdón, están asociadas con los órganos que representan los sentidos: el olfato, el oído, la vista, el gusto y el tacto. Las propioceptivas se vinculan con el sistema vestibular y la propiocepción. O sea que son la capacidad de regularnos el equilibrio, la motricidad y de reaccionar ante estos movimientos. Las interoceptivas, cuyo origen se encuentra en el interior de cada cuerpo, que es cuando nos podemos dar cuenta de que algo nos duele o sentir nuestras sensaciones, pero adentro del cuerpo. La integración sensorial y desarrollo del niño. El proceso de integración sensorial comienza desde la gestación, en la matriz. Apenas el feto comienza a sentir los movimientos propios de la madre. De igual forma, una compleja integración sensorial se desarrolla para que el niño pueda ejecutar acciones en su primer año, tales como gatear, pararse o caminar. Este es un proceso largo, pero muy complejo. Y si no se lleva a cabo, los niños no aprenderán, o las personas no aprenderemos a tener respuestas adaptativas. Alrededor de los 7 años, aproximadamente, el niño se debe haber convertido en una persona con madurez sensorio-motora, que habla y se relaciona. Es una etapa crítica para el desarrollo de la integración sensorial, dado que el cerebro tiene mayor receptividad de las sensaciones y más capacidad para organizarlas. En mi TFM describo detalladamente, en forma de cuadro cronológico, el desarrollo normal de la integración sensorial de un niño en su etapa de crecimiento. Sin embargo, dicho desarrollo en ocasiones no se da tal cual y pueden ocurrir ciertas alteraciones o dificultades que obstaculizan la integración de las sensaciones. Ante ello, es probable que no se logren corregir todas, pero se pueden tomar algunas medidas que contribuyan con el niño y su capacidad de organización. ¿Qué pasa cuando no se logra este proceso? Es cuando llamamos la disfunción de la integración sensorial, también la llamamos trastorno del procesamiento sensorial, que es la dificultad para asimilar la información recibida por los sentidos y así funcionar de manera eficaz en las actividades del día a día. La disfunción de la integración sensorial es, en el nivel más básico, una dificultad de nuestro sistema nervioso central para procesar información sensorial. Las alteraciones de la integración sensorial en el trastorno del espectro autista. Ahora vamos a hablar en los niños TEA, qué podemos observar en cuanto a sus sensaciones. Es importante conocer las características de este diagnóstico de acuerdo con el DSM-5 y las áreas de afectación, que son interacción y comportamiento, denotando que cada individuo es singular, por lo que no todos presentan las mismas características a saber. Claro, cada niño dentro del espectro tendrá diferentes características, pero estas son básicas para realizar el diagnóstico, las cuales son las alteraciones del lenguaje, alteraciones motoras, alteraciones de la conducta social, y estas las detallo con más precisión en mi trabajo final, según lo estipulado en el DSM-5. Las que nos
importan aquí para el programa de integración sensorial son las alteraciones sensoriales, como las auditivas, las visuales, las del olfato y gusto, las táctiles, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. La terapeuta ocupacional Karen Navarro, en su trabajo titulado Los trastornos del espectro del autismo y la disfunción en la integración sensorial, publicado en el 2017, nos explica detalladamente la hiper y la hiposensibilidad. ¿Qué es esto? Bueno, no puedo detallar específicamente cada hipersensibilidad y cada hiposensibilidad en cada sistema sensorial. Esto lo pongo con más detalle en mi TFM, pero en general, cuando un niño muestra hipersensibilidad en algún sistema sensorial, por ejemplo, común es en el táctil. Con el tacto hay niños que siempre buscan, o más bien tienen mucha aversión con las costuras de la ropa, bueno, ciertas texturas, son muy sensibles al tacto y, bueno, entre muchas otras cosas como el corte de cabello, las uñas, no les gusta tocar pintura. Por ejemplo, en el gustativo también es súper importante porque son estos niños que son muy selectivos en la alimentación, porque las texturas también en la boca no les agradan o más bien les molestan mucho. Y bueno, luego tenemos el sistema auditivo, que también son niños que sienten mucho. O sea, recordemos que la hipersensibilidad es sentir mucho, entonces nos molesta todo lo sensorial y nos crea aversión. Entonces, estos niños, por ejemplo, con el sistema vestibular no quieren moverse, eh, el sistema visual no les gusta la luz, no les gustan los estímulos muy fuertes, con el olfativo, bueno, con los olores, y no todos los niños que son hipersensibles van a ser hipersensibles en todos los sistemas sensoriales, sino que a veces van a ser hipersensibles en el tacto, pero hiposensibles en otro sistema sensorial o no necesariamente tienen que tener eh, alguna hipersensibilidad o hiposensibilidad de todos los sistemas sensoriales. Pero por eso tenemos que hacer un perfil en donde sabemos a qué niño le crea aversión o no cada tipo de estímulo. Y entonces hay que poner muchísima atención para conocerlos a cada niño, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otra hipersensibilidad es el sistema propioceptivo, etcétera. Son muchas conductas que nos pueden demostrar un tipo de hipersensibilidad sensorial. Luego tenemos la hiposensibilidad, que es exactamente lo contrario, ¿no? Son niños que no sienten estímulos de diferentes sistemas sensoriales. Por ejemplo, lo que se nota mucho es cuando son hiposensibles en el sistema vestibular. Por ejemplo, son muy activos, necesitan movimiento, no se marean, van de arriba para abajo, no pueden parar porque les gusta mucho el movimiento. Y esto tiene que ver también con el sistema propioceptivo. Entonces les gusta mucho sentir su cuerpo, sentir la presión del peso de su mismo cuerpo, las actividades vigorosas y tienen mucha dificultad para estar quietos. Por eso les vienen bien las mantas de peso y cosas que les ayudan a regular el movimiento. Los niños hiposensibles al gusto, al tacto, al olfato, son niños que pasan desapercibido todos estos estímulos sensoriales. Y bueno, detalladamente cada uno tiene diferentes conductas que se pueden ir observando. Ahora pasaré a explicarles un poco el programa de intervención. No tendré oportunidad de explicar cada actividad, pero a grandes rasgos lo describiré. Los recursos que se necesitan son, para empezar, los personales. Para llevar a cabo esta propuesta se requiere de una educadora o bien un terapeuta, junto con un asistente para llevar a cabo las actividades pautadas con los alumnos. Tienen que ser personas que sepan de las hipo o hipersensibilidades de cada niño. Entonces, no queremos a una persona
que, que ponga a un niño en una situación en donde lo ponga en estado de alerta. O sea, tienen que ser personas que sepan trabajar con este tipo de niños. Pero bueno, y mientras más manos, mejor. Los recursos materiales son, bueno, el ambiente físico debe contar con las medidas necesarias para la intervención y las adaptaciones correspondientes, garantizando la mayor seguridad y comodidad, sin dejar de mencionar que también debe contar con lo necesario para la accesibilidad e iluminación suficientes. Tiene que ser un lugar seguro, un lugar donde los niños se sientan bien y, bueno, más que nada seguro. Los recursos para llevar a cabo la intervención se han mencionado con detalle en el trabajo, junto a cada actividad del programa, porque dependiendo de cada actividad y de cada sistema sensorial que se quiera trabajar, van a ser diferentes materiales, pero la mayoría se pueden hacer manualmente o ya están en el aula o ya son parte del colegio, ¿no? Como lo son los de motricidad, por ejemplo, que tenemos en una aula de motricidad y bueno, cosas del patio, etcétera. La población a la que va dirigida, bueno, la presente propuesta de intervención se ha diseñado para implementarse en un centro de educación especial con un grupo pequeño de alumnos con trastorno del espectro autista y que se encuentran iniciando la etapa de educación básica obligatoria. En este caso particular se trata específicamente de 5 niños cuyo diagnóstico se detalla en el TFM. Son muy poco o nada verbales. Sin embargo, la propuesta se puede adaptar e implementar a diferentes tipos de disfunción a nivel sensorial en cualquier institución educativa. Los objetivos del programa son desarrollar estímulos sensoriales en el niño con trastornos del espectro autista para su debida interpretación, estimular la integración sensorial en niños con trastorno del espectro autista mediante la implementación de actividades lúdicas, fortalecer las diferentes áreas de desarrollo en el niño TEA mediante el reconocimiento de la información sensorial y la generación de respuestas adaptadas. Al final lo que buscamos es que el niño se pueda ir adaptando a los diferentes estímulos y, bueno, poco a poco tener respuestas adaptadas. Aquí, bueno, este es un cuadro en donde muestro los nombres de todas las actividades, pero por cuestión de tiempo no voy a poder describir cada una. Pero, por ejemplo, tenemos burbujas. Pues esta actividad será encaminada para el tacto, ¿no? Y van a continuación voy a describir cómo se deben ejecutar algunas de ellas. Esta, por ejemplo, es para el desarrollo psicomotor y se llama el barco. Consiste en que por intervalos de tiempo el niño debe estar tumbado mirando en el techo boca arriba y cuando se le indique debe girar en su mismo eje, balanceándose como si fuera un barco en la mar. Entonces van a jugar a que son barcos, pero claro, tiene un objetivo, generar estímulos sobre el sistema vestibular. Entonces, el ambiente, esto se puede efectuar en cualquier espacio, siempre y cuando haya recursos materiales que serían colchonetas para cada niño o se podrían ir turnando para que así puedan estar en el suelo y estimulen su sistema vestibular. El tiempo es por intervalos de 4 minutos y se efectúa la sesión que dura 30 minutos. Otra actividad para el desarrollo psicomotor sería esta que se llama el parque, que es mientras se desarrolla la actividad, cada niño, de acuerdo al turno que le corresponde, se balancea en columpios, mecedoras, hamacas, y la docente debe estar pendiente, porque claro, son niños que necesitan mucho más cuidado. Entonces, si tuvieran, por ejemplo, alguno de estos niños hipersensibilidad a el movimiento, tenemos que estar ahí con ellos. Y si tuvieran
hiposensibilidad, que les guste demasiado y que si quieren mover demasiado, también tenemos que cuidar que no se hagan daño, que no se caigan. Entonces, de cualquier forma, tiene que haber ahí una educadora, terapeuta o personal presente y cuidando y modificando la velocidad del movimiento, la exposición de los estudiantes. El objetivo de esta actividad es generar estímulos sobre el sistema vestibular y favorecer la autorregulación y el equilibrio. El ambiente puede ser una aula de psicomotricidad o el patio. El tiempo son intervalos de 4 minutos mientras se efectúa la sesión, que dura 30 minutos. Y los recursos materiales son hamacas, columpios, cuerdas para cada niña. Esto se usa mucho en la terapia ocupacional y se ve que les gusta mucho y también les ayuda mucho a regularse. Cuando están los niños con mucha ansiedad, les ayuda a regularse. Y si no les gusta, porque hay unos que tienen aversión, les estimula. Entonces, igual les ayuda a tener respuestas adaptativas. El desarrollo visual, por ejemplo, esta actividad se llama los colores del espacio y consiste en que los niños recorren el ambiente mirando a través de papel celofán y este debe estar, bueno, de distintos tamaños y colores. Entonces vamos a poner un ambiente con papeles celofanes y bueno, esto es el estímulo visual. Entonces los que tengan hipersensibilidad puede ser que necesiten de nuestra ayuda y que no les guste, que no quieran entrar o pasar por ahí, pero con confianza y con nuestra ayuda puede ser que lo vayan logrando. Aunque sea una vez que pasen por ahí, ya les va a ayudar. El objetivo tiene distinguir entre los distintos colores y bueno, le vamos a ir diciendo los colores, le vamos a ir diciendo te gusta, no te gusta, hay que ir observando. Esto es bien importante, ir observando la reacción de cada niño porque esto se va a registrar posteriormente, les explicaré cómo. Que se encuentren alrededor. El ambiente, bueno, puede ser en una clase donde haya iluminación para que entre la luz por los papeles. El tiempo es, bueno, son sesiones de 30 minutos. Los recursos materiales son tijeras para cortar el papel celofán de colores, que sean de preferencia de diferentes colores. Para desarrollar la audición, bueno, el sistema auditivo, tenemos una actividad que se llama Escucho un animalito. Y bueno, consiste en que la docente o la terapeuta o el personal irá reproduciendo sonidos de animales y se espera que los niños por turnos los imiten e indiquen qué animal pertenece. Esto pues suena muy divertido para unos niños, pero para otros va a ser muy aversivo, porque si nuestros recursos son audios con sonidos y estos sonidos bueno, a veces ser fuertes, va a haber niños que se asusten y no les guste. Entonces tenemos que irnos poquito a poquito, porque recordemos que estos niños no son verbales, entonces no pueden expresar con palabras. Tenemos que poner atención a cómo se sienten y si lo hacen una vez y vemos que se están esforzando mucho, dejarlo. Tampoco los queremos forzar a estos estímulos porque esto puede crear el efecto contrario, ¿no? Que tengan muchísima más aversión y nunca quieran volver incluso a una clase o a ver una cosa, escuchar una cosa. Entonces tenemos que las personas que lo estamos haciendo tener mucho cuidado en ir observando las reacciones de los niños. El objetivo es reforzar la escucha activa, diferenciar los sonidos y reconocer los animales, pero también pues integrar las sensaciones auditivas. El ambiente pues se puede efectuar en el aula y dura 30 minutos. Ok, esta otra actividad que es para el desarrollo psicomotor es un circuito. Bueno, es un circuito cerrado, se diseña un circuito utilizando distintos elementos. El niño deberá recorrer cada etapa correctamente, siempre bajo la supervisión del docente. El objetivo de esta actividad es generar estímulos sobre el sistema vestibular, emplear materiales que atraigan la atención e interés en el niño y desarrollar una secuencia de los movimientos.
La actividad se puede efectuar en el aula de psicomotricidad o en el patio incluso, porque a veces podemos poner conos o obstáculos y si no tienen que estar en el suelo, pues pueden también hacerlo en el patio. El tiempo es el circuito, como, bueno, dura más tiempo y si queremos repetirlo varias veces nos durará un poquito más de 30, serán como 40 minutos. Los recursos materiales son los elementos propios y disponibles del aula de psicomotricidad, como colchonetas, módulos, multiposición de espuma con distintos niveles, túneles y diversos tamaños y distancias. Esto si tenemos aula de psicomotricidad, pero si no, como les decía, podemos hacer obstáculos, siempre y cuando sean seguros para que ellos tengan el circuito, incluso podemos integrar una pelota, ¿no? Como tocar la pelota, toca esto, pero entonces esto les va generando desarrollar su sistema vestibular y propioceptivo, y igual y todos los demás, pero el objetivo de este es el vestibular. Y bueno, así cada actividad vamos a tener una ficha como esta para ir evaluando. Entonces, vamos a ir registrando las observaciones. Vamos a poner nombre, actividad, fecha, lugar y tiempo de ejecución y las observaciones, ¿no? Como no le gustó nada, lo hizo varias veces, le gusta mucho. En cuanto a la dificultad, ¿cómo ha sido la actividad para el estudiante? Pues muy difícil o muy fácil. La tolerancia, bien importante. ¿Lo toleró? No lo toleró. La actitud, vimos que estaba como adverso, o sea, como no lo quería o le gustaba mucho. Las repeticiones, ¿cuántas veces lo hizo? Claro, si es un niño que le gusta mucho el movimiento y es un columpio, pues lo va a hacer un montón de veces, ¿no? Pero va a haber uno que no se quiera ni subir al columpio, entonces a este tipo de niño le vamos a poner para ir viendo, mira, se columpió una vez, y luego dos, y luego tres, y eso es a donde queremos ir llegando, ¿no? La efectividad, ¿qué se observó? En cuanto a los objetivos planteados, se han conseguido o algunas veces no van a querer ni siquiera entrar, salir, hacer, oler, tocar, y está bien. Está bien también, porque como decía, no queremos tampoco que entren en un estado de alerta, porque para ello estos estímulos, para estos niños que son muy sensibles y que no son verbales, estos estímulos les representan a veces una amenaza. Entonces tenemos que ser muy pacientes y intentarlo, intentarlo, y así como los alimentos, ¿no? Poco a poco y sin forzar. Vamos a hacer también un registro anecdótico, que esto, bueno, nos va a servir para, por ejemplo, habrá momentos en que algún niño tendrá una crisis o algún niño no querrá para nada hacerlo o le gusta mucho o se cayó. Cualquier tipo de cosas, esto es información que nos va a servir a nosotros como precedente para, para seguir trabajando las diferentes actividades. La interpretación, la recomendación. Por ejemplo, a este niño le gusta mucho columpiarse, pero no lo modula y no controla y se puede golpear, se puede caer, etcétera. Entonces esto hay que tenerlo bien registrado. Se lo podemos decir a la profesora, a la directora. Entonces ellos también esta información la pueden usar, porque si sabemos que a un niño le gusta mucho los colores o las luces, por ejemplo, aquellos que son las luces, o las burbujas, llegará un momento que eso puede ser un refuerzo también. Entonces, si está muy estresado por alguna situación de sonido, porque es hipersensible, le pueden decir, mira, hay burbujas. Entonces, esto le ayudará a regularse. Y conforme más conozcamos a nuestros niños, ¿no? Conforme más sepamos de sus sensibilidades, más podemos acercarnos a ellos, más podemos integrarlos y eventualmente irán aprendiendo poco a poco. Pero lo importante es que se sientan tranquilos y seguros porque bueno, si no estamos así, no vamos a lograr aprender. Y bueno, ya es hora de terminar. Entonces, espero haber sido clara y nada, me despido. Hasta luego.